utilizan radiaciones ionizantes y otras no. O sea, todo lo que tenga que ver con tomografía computada y radiología convencional y estudios contrastados, tengan en cuenta que se utilizan radiaciones ionizantes, por lo tanto estarían contraindicados en pacientes que estén embarazadas y dependiendo de la patología, cuáles serían las técnicas de exámenes que podemos utilizar en forma alternativa. Otra cosa que hay que tener en cuenta es cuáles son las patologías más frecuentes que uno puede observar, y siempre tenemos una premisa de hablar de estudios de menor a mayor complejidad, siempre solicitando, y también teniendo en cuenta los estudios que son menos cruentos hacia los estudios que por ahí necesiten de la inyección de contraste, dosis de radiación, muchas veces es necesario hacer punción o colocar algún tipo de sonda o algún tipo de elemento que nos permita llegar al diagnóstico. Recuerden que el aparato urinario, desde el punto de vista anatómico, hay órganos que se encuentran muy relacionados, como son la próstata en el hombre, la uretra prostática, y por la longitud que tiene la uretra, tiene desde el punto de vista radiológico, en el sexo masculino, tiene estudios que son más específicos que en el sexo femenino. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el aparato urinario va a tener, digamos, ambos riñones, las vías excretoras, la vejiga y la uretra. Esos son los elementos principales que uno habitualmente conoce y estudia, pero tengan en cuenta que también a nivel del ilio renal vamos a tener arterias, vamos a tener venas, vamos a tener conductos linfáticos, ganglios linfáticos, y como les dije, en el caso del hombre, digamos, el aparato reproductor y el aparato urinario están tienen, digamos, algunos elementos anatómicos que tienen participación común, por lo tanto, la repercusión de la patología del aparato urinario también puede repercutir, o la patología del aparato urinario puede repercutir en el aparato genital masculino. Fíjense las técnicas que tenemos acá y comenzamos por ahí con la más sencilla, que sería la radiografía directa de abdomen. Ya vamos a explicar de qué se trata el urograma excretor, la uretrocistografía, la uretrografía, la cistografía, que son todos estos estudios que ustedes ven acá en el comienzo, utilizan radiaciones ionizantes, y estos que se encuentran acá, que es el urograma excretor, la uretrocisto, la uretrografía o la cistografía, también utilizan medio de contraste. También tenemos que aclarar que los medios de contraste que se utilizan son los triyodados hidrosolubles. Recuerden que estos medios de contraste, por la vía que nosotros la inyectemos o la administremos en el organismo, van a ser eliminados por vía renal. Por lo tanto, nosotros como premisa utilizamos esta vía de excreción del medio de contraste, y nos permite teñir los riñones, nos permite teñir las vías urinarias, y también tenemos determinadas maniobras y algunas otras posiciones radiológicas que nos van a permitir hacer un diagnóstico mucho más certero. Con respecto a la ecografía, es una técnica que, recuerden, no utilizamos radiaciones ionizantes, se las podemos hacer, es prácticamente universal, porque no hay, digamos, ninguna condición anatómica, ni de edad, ni de sexo, que nos va a restringir el uso de la ecografía. Por lo tanto, la ecografía tiene un papel preponderante en el diagnóstico de las patologías agudas, o en los pacientes que necesiten hacer controles
o pacientes que tienen determinada sintomatología y nosotros querramos comenzar a estudiar el aparato urinario. Dentro de estas, la sintomatología más frecuente por lo que consultan los pacientes es por dolor, ya sea por dolor abdominal, ya sea un cuadro de cólico renal, y también algo que generalmente llama la atención y que los pacientes consultan frecuentemente es la hematuria. O sea, un paciente cuando tiene hematuria o tiene sangrado con la micción, inmediatamente consulta al médico. Eso puede ser desde patologías banales, digamos, algún cálculo que ha rozado o ha lesionado la vía urinaria y podemos tener hematuria. Podemos tener pólipos a nivel de la vejiga, podemos tener tumores a nivel de los riñones, de la vía urinaria, de la vejiga, incluso de la próstata o de la uretra. Entonces, nosotros con la ecografía nos podemos orientar muy bien hacia dónde podemos o debemos apuntar el diagnóstico y por ahí sugerir estudios de mayor complejidad, como puede ser ya tomografía computada, resonancia magnética, medicina nuclear o arteriografía. También es muy importante tener en cuenta que la patología urinaria puede manifestarse a distinta edad, digamos. Entonces podemos tener un paciente neonato, un paciente pediátrico, en el cual nosotros queremos comenzar a investigar algún tipo de patología, y en estos pacientes lo principal que hay que descartar son las malformaciones congénitas. Que si bien es cierto, uno las puede visualizar o las puede sospechar con ecografía, por ahí necesitamos estudios un poco más cruentos para poder llegar al diagnóstico. Otra de las manifestaciones, también de acuerdo a la sintomatología, las infecciones urinarias, que son más frecuentes en la mujer que en el hombre. En el hombre generalmente va asociada a patología en el aparato urinario. En la mujer, por la longitud de la uretra, por ahí puede ser colonización o por falta de higiene de la zona genital, podemos tener el ascenso de gérmenes y las infecciones urinarias son más frecuentes. Por eso, cuando nosotros estudiamos pacientes pediátricos que no aumentan de peso, que tienen sintomatología de infección urinaria, cuando son pacientes del sexo femenino, habitualmente esperamos un poco para hacer estudios más cruentos. En cambio, en el paciente del sexo masculino, siempre hay que investigarlos en los primeros momentos porque generalmente van asociadas a patologías ya sea congénitas o algunas patologías de mal posicionamiento renal o por ahí con estenosis, con válvulas de uretra posterior, etcétera, que pueden exponer, como les dije, a infecciones urinarias a repetición. Otro dato importante a tener en cuenta es que las patologías del aparato urinario, algunas necesitan hacer una corrección quirúrgica, otras pueden tener tratamiento médico, pero lo primero que debemos evaluar es la anatomía del aparato urinario. Fíjense que hay patologías congénitas, por ejemplo, la agenesia renal, por ejemplo, las ectopías renales cruzadas, que ya vamos a ver de qué se tratan, pero un riñón se encuentra del otro lado, o por ahí son riñones que no se encuentran en el lugar habitual o que presentan algún tipo de patologías congénitas, generalmente se complican con la formación de litiasis y con la presencia de infecciones urinarias. También no nos debemos olvidar de los tumores primarios y de algunos tumores secundarios que al encontrarse, por ejemplo, en el retroperitoneo o a nivel de la pelvis, por ejemplo, un cáncer de cuello de útero en la mujer,
que infiltre la base de la pelvis o los uréteres, obviamente que nos va a dar hidronefrosis bilateral, por ejemplo, y esa hidronefrosis, esa orina que se encuentra estancada, es caldo de cultivo para la presencia de infecciones urinarias a repetición. También podemos tener la presencia de fístulas con el tubo digestivo, podemos tener fístulas que se dan entre, por ejemplo, la vagina, la vejiga. También podemos tener complicaciones postquirúrgicas de operaciones que se dan a nivel de la pelvis. Podemos tener también lesiones traumáticas, obviamente, y todo eso lo podemos comenzar a estudiar dependiendo del sitio donde nos encontremos y de las técnicas que nosotros utilicemos. Podemos ir de menor a mayor complejidad, y ya dijimos que el estudio que mayor información, que menos cruentos se presente y que le podemos hacer a todos los pacientes es la ecografía. Muchas veces cuando nosotros nos encontramos de guardia, por ahí no disponemos de ecografía, pero sí podemos disponer, por ejemplo, de una radiografía directa de abdomen. Ya estos otros estudios necesitan, los estudios contrastados necesitan una preparación, la colocación de sonda, la inyección de contraste, yo sé que son un poco más complejos. Entonces, como punto de partida para el estudio de estos pacientes, yo creo que nos tenemos que guiar principalmente, o tenemos que tener en nuestra mente, estas dos técnicas, la radiografía directa de abdomen y la ecografía. No quiere decir que con estas técnicas nos vamos a quedar solamente con ellas siempre, pero sí muchas veces nos van a orientar en el diagnóstico y pueden incluso solucionarnos el problema, por ejemplo, cuando estemos en una guardia. Bueno, lo que podemos estudiar, ya lo dijimos, siempre hay que tener presente la búsqueda de calcificaciones, también podemos sospechar malformaciones, procesos inflamatorios, ya sea procesos inflamatorios de la vía urinaria baja o de la vía urinaria alta, la presencia de tumores primarios o secundarios, si estamos ante la presencia de traumatismo, puede haber también infartos renales, o el estudio de pacientes con reflujo vésico-ureteral. Presten atención a esto, reflujo vésico-ureteral, que, bueno, ya lo vamos a ver a continuación, cómo lo estudiamos o cuando se sospecha esta patología. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a leer una radiografía directa de abdomen, no tan solo para el estudio del aparato urinario, sino en general para el estudio de la patología intestinal o cuando podemos sospechar o descartar o confirmar algún tipo de patología. Cuando nosotros hablamos de una radiografía directa de abdomen, la vamos a estudiar desde las cúpulas diafragmáticas hasta la sínfisis del pubis. Vamos a tener estructuras óseas, como esta que ustedes ven acá. Acá están viendo los cuerpos vertebrales, a nivel dorsal, a nivel lumbar y en la región lumbosacra, ¿no? También tienen las crestas ilíacas, fíjense, esto que está acá, tienen las articulaciones coxofemorales, tienen las articulaciones sacroilíacas. Acá, como anatómicamente tenemos estructuras que son bilaterales y anatómicamente iguales, las debemos comparar. O sea que cuando yo puedo visualizar algún tipo de alteración en una u otra, digamos, pelvis, por ejemplo, entonces siempre debemos comparar. Otro dato importante a tener en cuenta es la distribución del aire a nivel del abdomen, y esto lo vamos a resumir en que nosotros debemos encontrar aire en la cámara gástrica y también a nivel del marco colónico. Eso es lo que normalmente nosotros vamos a ver. La presencia de aire a nivel del intestino delgado en los pacientes adultos está ausente, salvo en cuadros de patología,
No así en los pacientes pediátricos y en los pacientes adultos, en el paciente añoso, digamos, el paciente de la tercera edad, donde por ahí podemos encontrar escasa cantidad de aire a nivel del intestino delgado. Pero estas imágenes, fíjense, esto que ustedes ven acá es aire a nivel del marco colónico. Si nosotros hiciéramos una, digamos, una visualización de cómo se distribuye el colon, acá estaría localizado el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, sigmoide y recto. Fíjense que estas imágenes, que son radiotransparentes, muy parecidas al aire que encontramos en el pulmón o que encontramos también a nivel intestinal, es aire que se encuentra localizado en una forma normal, o sea, esto no es patológico. También podemos ver aire a nivel del estómago y en la cámara gástrica. Entonces, esta distribución que tiene este paciente es normal. Acá, como les dije, tienen aire a nivel de la ampolla rectal. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo podemos visualizar una obstrucción intestinal? Esa pregunta la vamos a contestar un poquito más adelante cuando veamos este estilo, pero como para que vos tengas en cuenta, las obstrucciones a nivel del intestino pueden ser generalmente, digamos, obstrucciones bajas u obstrucciones altas. Y hay veces que nosotros podemos ver la combinación de ambas. Nosotros tenemos signos radiológicos. Algunos son, los signos radiológicos es la presencia de niveles hidroaéreos, dilatación de las asas intestinales. Entonces, si al final de la clase me queda un poquito de tiempo, en todo caso entro en otra clase de intestino y te muestro cómo se ve una oclusión intestinal, como para que vos compares entre esta radiografía que es normal y una oclusión. Las causas de oclusiones intestinales son varias. Las más frecuentes pueden estar provocadas por bridas, pueden estar provocadas por tumores, pueden estar provocadas por vólvulos, y en esto tenemos signos radiológicos que nos van a ir orientando hacia determinadas patologías. Por supuesto que cuando nosotros, digamos, solicitamos estudios contrastados o estudios radiológicos simples, siempre tenemos un antecedente. O sea que si vos tenés, por ejemplo, la causa más frecuente de patología en la vía urinaria es el cólico renal, provocado por litiasis, que es la causa más frecuente de uropatía obstructiva. Entonces, vos me decís, bueno, el paciente puede tener un cólico renal y puede tener una obstrucción intestinal. Sí pueden darse los dos casos, pero generalmente el paciente tiene una clínica que está predominando o de obstrucción o de cólico renal. Ya vamos a ver cómo los estudiamos a cada uno de ellos. Entonces me queda pendiente mostrarte una radiografía directa de abdomen en un paciente que pueda estar ocluido, como para que compare. Por ejemplo, también tenemos estructuras anatómicas que tienen densidad agua, digamos, como por ejemplo esto que ustedes ven acá sería el polo inferior y parte del tercio medio del riñón del lado izquierdo, que acá ustedes lo tienen aproximadamente dibujado. Fíjense, no sé si lo alcanzan a ver acá al borde del polo inferior. ¿Alguien se le puede contestar? El borde Sí, profe. Sí, profe. Muchas veces me dicen, no, profe, no lo vemos, no alcanzamos a verlo, pero esto, si uno lo busca y va viendo en la radiografía, vamos a ir encontrando elementos que nos van a ir ayudando a hacer el diagnóstico. Tengan en cuenta que los riñones son órganos retroperitoneales, o sea, si yo tengo una radiografía directa de abdomen y veo la pared abdominal, si nos guiamos anatómicamente, los riñones están pegados a la columna, o sea que
en una radiografía directa de abdomen que nosotros lo podamos distinguir, realmente es un mérito tanto de la radiología y de nosotros, que empezamos con nuestro ojo digamos, de imagenólogos, de ver distintas alteraciones que por ahí la gente o que no ha cursado o que no está en la especialidad no lo puede ver. Fíjense incluso, miren, esto que ustedes ven acá es la punta del hígado, o sea, del lóbulo hepático del lado derecho. Fíjense que si yo tuviera una esplenomegalia, esa imagen, en vez de verla por debajo de las costillas, lo voy a ver acá abajo. Entonces yo con una directa puedo sospechar que este paciente puede tener una hepatomegalia. ¿Por qué? Porque este borde hepático lo voy a encontrar en un lugar mucho más abajo de la cresta iliaca. Ustedes me dicen si no lo ven y si no, ¿ven una línea ahí más radiotransparente, o sea, negra? ¿La alcanzan a ver ahí? Sí. ¿La alcanzan a ver bien? ¿Ah? Bueno, esa línea se llama línea properitoneal. Fíjense que esa línea, que ustedes la ven ahí, está marcando el límite entre la cavidad abdominal y la pared abdominal. Entonces, un paciente que tenga ascitis, esa línea se encuentra totalmente borrada. ¿Eh? Entonces, acompañado con la clínica y las imágenes que nosotros tenemos, podemos acercarnos un poco más. Ustedes me dirán, doctor, ¿la radiografía directa de abdomen es la técnica de elección para buscar líquido libre? No, no es la técnica, pero sí lo podemos sospechar. La técnica de elección, y esto lo vamos a anotar, para detectar líquido libre en la cavidad abdominal es la ecografía. Es la técnica que la supera a todo, incluso a la tomografía computada, por ahí la resonancia magnética sensible, pero la ecografía, por la facilidad, no utilizar ningún equipo de gran envergadura, no utilizar contraste, es la técnica de elección. Entonces, fíjense qué importante sería que si yo tengo un paciente con un traumatismo abdominal cerrado y puedo tener ruptura de órganos macizos, el paciente, por supuesto, va a venir dolorido, incluso puede venir en shock hipovolémico por el sangrado. Yo le hago una ecografía, veo líquido libre intraabdominal y puedo hacer el diagnóstico de hemoperitoneo. Entonces ese paciente prácticamente va a una cirugía exploradora. ¿Y qué es lo que le sugerimos? Lo vimos clínicamente y le hicimos una ecografía. Fíjense que utilizando las técnicas, y ustedes me dirán, no, pero para hacer un diagnóstico yo le haría una resonancia magnética. No, porque este paciente que está en un cuadro de urgencia, muchos de ellos en emergencia médica, por ahí con esta técnica de imágenes, por ahí ya tenemos el diagnóstico, la sospecha clínica visualizada. Incluso la ecografía nos puede mostrar la fractura renal, una lesión esplénica, una lesión hepática. Ya ahí el diagnóstico prácticamente está súper confirmado y ese paciente, fíjense que con una ecografía ya nosotros hemos marcado el camino de la solución quirúrgica de ese paciente. Entonces, otro elemento muy importante a tener en cuenta es el borde externo. Fíjense, esto que ustedes ven acá es el borde externo de los músculos psoas. ¿Ven esta imagen triangular que ustedes ven acá, de un lado y del otro? ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Sí. Entonces, el borde externo del músculo psoas es muy importante que nosotros lo veamos. Muchas veces vamos a notar borramiento del borde externo del músculo psoas, puede estar asociado a hematoma retroperitoneal, que puede estar causada por una ruptura a nivel renal. También podemos tener abscesos retroperitoneales. Entonces, cuando nosotros vemos el borramiento
de este músculo, o sea, no vemos el borde, podemos estar ante patologías retroperitoneales, tumorales, infecciosas o traumáticas. Bien, siguiendo lo que nosotros podemos ver en una directa, también fíjense que acá tienen marcado el borde del hígado, muchas veces podemos ver el polo inferior del vaso, vemos músculo externocleidomastoideo, incluso fíjense, esta densidad que ustedes ven bien redondeada, que está superpuesta con el recto, esto es aire, pero esto es agua. Ese líquido que ustedes ven ahí es justamente orina, o sea que lo que ustedes están viendo ahí, con esta directa de abdomen, es la presencia de la vejiga y también estamos viendo aire a nivel del recto. Acá tienen un poco, digamos, marcado cómo, fíjense, se ve el borde hepático, fíjense cómo se ven las sombras renales. Esto nosotros nos tenemos que ir acostumbrando a verlo, a buscarlo, no hay que tener miedo, sino que hay que ir buscando porque nos permite la visualización, si ustedes quieren, rudimentaria o básica, de los órganos abdominales. Ahora, miren este otro estudio. Este estudio es un urograma excretor, donde tiene la dificultad de que este paciente tiene mucho aire a nivel de las asas intestinales. El aire que nosotros vemos a nivel intestinal se produce porque deglutimos cuando hablamos y cuando comemos, ingerimos aire. También hay aire que lo producen los gérmenes que se encuentran en el intestino. Entonces, a estos pacientes a los cuales nosotros le hacemos urogramas excretores siempre tienen una preparación previa. Ya vamos a hablar un poquito más de urograma excretor y les voy a explicar cómo deben ir preparados para evitar esa presencia de superposición de aire que no nos permite ver bien las vías urinarias. Miren esta radiografía, esta es una radiografía directa de abdomen. Este paciente, fíjense, vemos el borde externo del músculo psoas, de un lado, del otro lado. Fíjense que acá tenemos, esto se llama imagen en miga de pan. La imagen en miga de pan está relacionado con la presencia de restos de materia fecal a nivel del intestino. Miren acá cómo vemos estas imágenes de restos de materia fecal ocupando el recto, la ampolla rectal. Esta es la forma, ya cuando veamos directa de abdomen, cómo se ve también un fecaloma, por ejemplo. Ahora, miren la sombra renal, la veo perfectamente, veo el polo superior de este lado, el polo inferior, el borde externo del riñón, el borde interno. Esto está mucho menos marcado porque acá hay un poco de aire, pero también veo parte del borde interno, el polo inferior, parte del polo superior, acá hay restos de materia fecal y aire, por lo tanto no puedo ver bien el borde externo. Ahora, comparemos este riñón, ¿qué tiene? Tiene imágenes calcificadas. ¿Por qué digo que estén calcificadas? Porque tienen la misma densidad que las estructuras óseas que yo estoy viendo. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, dolor tipo cólico de la fosa lumbar, que posteriormente se irradia hacia la pelvis, hacia la región genital, puedo sospechar que ese paciente tiene un cólico renal. Le hago una directa de abdomen y veo imágenes calcificadas, sospecho que ese paciente tiene antecedentes de litiasis, por lo tanto, voy a ir a buscar la presencia de estos cálculos. Los cálculos pueden ser de oxalato de calcio, o pueden ser de ácido úrico o de otros elementos que eliminan el riñón. Los que nosotros podemos ver en una directa de abdomen son las litiasis de oxalato de calcio.
Las de ácido úrico no se ven. La ecografía nos muestra tanto las litiasis de ácido úrico como las de oxalato de calcio. Ya vamos a ver después, más adelante, cómo se ve. Entonces, fíjense que este paciente tiene, con una directa de abdomen, yo ya puedo decir que tiene antecedentes de litiasis renal. Miren, este otro paciente Profe, también. una pregunta. En la Sí, anterior, sí. ¿puede ser que están medio dilatadas las pelvis? O sea, porque se ve la sombrita, que están más radiolúcidas, que están las del lado derecho, como más engrosada que la del lado izquierdo. Bueno, O te nada que ver. comento lo siguiente. En una directa de abdomen, nosotros no podemos ver la vía urinaria. No se ve la vía urinaria, salvo que vos tengas calcificaciones. ¿Se entendió? Sí, gracias. Para que vos puedas ver la vía urinaria, tenés que hacerle un urograma excretor. Esto. Mirá cómo se ve la vía urinaria en este estudio. Ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a analizar estas otras radiografías. Fíjense, estas radiografías no tienen medio de contraste y yo estoy viendo estas imágenes densas que se proyectan sobre la sombra renal. Vamos a ver, este es otro paciente que también tiene estas imágenes calcificadas. Yo puedo asegurar que este paciente tiene cálculos de oxalato de calcio. Fíjate que también existen superposición de asas intestinales, aire, no puedo ver muy bien las sombras, acá se ve un poco mejor. Esta radiografía varias veces la pusimos cuando tomamos exámenes como para ver si es que podían hacer algún diagnóstico diferencial. Fíjense que este paciente, si uno no tuviera el urograma excretor, por ahí puede equivocarse. Miren, este paciente tiene cálculos, 1, 2, 3, 4 de gran tamaño, pero fíjense que esta imagen que yo veo acá se proyecta sobre la pelvis. ¿Qué puede haber pasado? Este paciente, si yo hago una directa de abdomen y no tengo ningún antecedente, ninguno de estos estudios, yo puedo sospechar que este paciente tiene cálculos o tiene imágenes calcificadas, que eso ya lo vamos a ver en directa de abdomen, y esto yo puedo decir, si es mujer, sospecho que puede tener un tumor de ovario con la presencia de calcificaciones. Por ejemplo, un tumor de dermoides, un teratoma a nivel ovárico. También puedo decir, este paciente puede haber tenido tuberculosis y tener ganglios linfáticos calcificados. Bueno, le pedimos otros estudios de mayor complejidad, incluso una ecografía nos puede ayudar. Y lo que tenía este paciente tenía una ectopía renal, o sea, el riñón, en vez de encontrarse en la fosa lumbar, estaba localizado a nivel de la pelvis, ya vamos a ver, y tenía en los sistemas excretores la presencia de estos cálculos en el interior de la misma. Miren esta otra imagen. Esta imagen también la utilizamos porque es muy didáctica en el sentido que este paciente, si ustedes se fijan, tiene como moldes localizados a nivel de la vía urinaria. Si yo lo dibujo esto, digo, este es el grupo calicilar superior, este es el grupo calicilar medio, este es el grupo calicilar inferior y este es la pelvis renal. Del otro lado veo exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué dijimos recién? La vía urinaria en una radiografía directa de abdomen no se ve salvo que existan calcificaciones. Esto lo vamos a anotar. Esto se denominan cálculos de tipo coraliforme o nasta de ciervo. Directamente el calcio se amoldó, digamos, o creó como un molde de la vía urinaria. O sea, estas son calcificaciones, una gran litiasis en los dos sistemas excretores, provocado justamente por la acumulación de litiasis a nivel de
la vía urinaria. Entonces, estos se denominan cálculos de tipo coraliforme, se ven en una directa de abdomen. Muchas veces incluso yo, como cuando la pusimos esta radiografía, todos se confundían, decían, esto es un urograma excretor. Entonces incluso puse en uno de los exámenes que tomamos, puse radiografía directa de abdomen y muchos también se confundieron diciendo que esto era un urograma excretor. Esto no es un urograma excretor, es una directa de abdomen con litiasis de tipo coraliformes bilaterales. Fíjense, esta es una radiografía de pelvis. Este paciente tiene una prótesis femoral del lado derecho y fíjense una gran litiasis en forma de catáfila de cebolla localizado dentro de la vejiga urinaria. Esta calcificación puede estar a nivel de la vejiga, puede estar en el ovario si es mujer, puede estar en el hombre. Este tipo de calcificación es muy rara, que esté fuera de la vejiga. También en la mujer podemos sospechar calcificaciones de miomas o tumores a nivel del aparato genital. Bien, urograma de excreción. El urograma de excreción es el estudio radiológico anatómico que nos permite evaluar correctamente la vía urinaria. ¿Por qué decimos esto? Porque fíjense cómo la dibuja perfectamente a la vía urinaria. Vemos incluso las sombras renales, cómo se tiñen los riñones cuando nosotros hacemos estos estudios. Vamos a notar, el urograma excretor es una técnica anatómica y funcional del aparato urinario. Nos permite ver los riñones, la vía urinaria, la vejiga, e incluso podemos visualizar la capacidad de la vejiga y podemos estudiar, si el paciente lo mandamos a orinar, el residuo vesical postmiccional. Un urograma excretor se realiza de la siguiente forma. Primero, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una radiografía directa de abdomen. ¿Por qué hacemos una radiografía directa de abdomen? Porque si estamos estudiando el aparato urinario, tenemos que ver si no hay calcificaciones. Esas calcificaciones pueden estar localizadas en los riñones, en la pelvis renal, en los grupos calicilares, en los uréteres, en la vejiga. Podemos tener también quistes calcificados, podemos tener tumores calcificados en la vía urinaria, en cualquiera de los sitios que hemos nombrado, y que cuando nosotros inyectemos el contraste por una vía periférica, cuando el contraste se empiece a filtrar por la vía urinaria, nos va a opacificar o nos va a tapar esas calcificaciones. Entonces, yo hago primero una directa de abdomen y posteriormente hago el urograma excretor. Ese urograma excretor se lo puede hacer con radiografía a los 5, a los 10, a los 15 minutos, también a los 30 minutos, a la hora, para ver cómo los riñones comienzan a eliminar el medio de contraste. ¿Qué es lo normal que exista o que suceda? Es que la vía urinaria normalmente se ve entrecortada. ¿Por qué? Porque el uréter tiene un peristaltismo y muchas veces, por ejemplo acá, no sé si se alcanza a ver lo que estoy marcando, pero acá, por ejemplo, veo como si estuviera entrecortado, justamente porque ahí tengo una onda peristáltica y posteriormente tengo el medio de contraste como avanza hacia la zona de la vejiga. Si yo analizo esta sombra renal, fíjense que los grupos calicilares acá se encuentran medianamente dilatados. Esto es mucho más simétrico. Acá también se ven entrecortados. Cuando yo veo la vía urinaria totalmente dilatada y en todo su recorrido, ojo, hay que tener precaución porque generalmente encuentro una obstrucción más baja
que puede ser o puede estar provocada por la presencia de litiasis. Si es que analizo un paciente que puede tener antecedente de cólico renal. Si yo describo esto, fíjense que acá veo la vejiga, veo los uréteres, y veo las sombras renales. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que la pelvis renal va a dirigirse hacia la parte media del abdomen, mientras que los grupos calicilares superiores tienen esta posición. O sea que las palmas de mis manos serían las pelvis y los grupos calicilares apuntan hacia la región externa. Esto es muy importante porque hay patologías que se acompañan de mal rotación renal y esa mal rotación lleva a que los grupos calicilares apunten hacia la parte anterior. Dijimos que las mal rotaciones, las malas posiciones renales van a llevar a infecciones urinarias y a la presencia de litiasis en la vía urinaria. Miren esto, cómo se ven anatómicamente esas copas, son como copitas que se ven los grupos calicilares y como les dije apuntan hacia la parte externa. Estoy viendo la pelvis, estoy viendo parte del uréter. Fíjense que acá el peristaltismo, esto es normal, chicos. Lo mismo que esto que sucede acá, no hay que verlo como patológico, esto es justamente el peristaltismo, cómo se van eliminando el medio de contraste. Acá veo muy bien la sombra renal de un lado, acá también veo parte de la sombra renal del otro lado. Este estudio es un urograma excretor. Miren, esto las puse a estas dos imágenes a propósito para que ustedes vean. Este es un urograma excretor normal, el que marca el del lado derecho, y fíjense el del lado izquierdo. El del lado izquierdo también veo, pero fíjense que está totalmente dilatado el uréter del lado izquierdo, el del lado derecho está entrecortado. Fíjense esto que se ve acá. Miren cómo se debería ver normalmente la pelvis apoyando en el pubis. La veamos a esta imagen que está acá, por ejemplo, cómo la vejiga está en el pubis, asienta en el pubis. Y acá, ¿qué es lo que tengo? Fíjense, esta imagen se llama, este es un signo radiológico, imagen en gorra de torero. Y esta imagen en gorra de torero se presenta en los pacientes que tienen hipertrofia prostática, sobreelevan el piso vesical y miren cómo la vejiga se encuentra comprimida desde la parte baja de la sínfisis del pubis y nos da esta imagen de compresión extrínseca a nivel del piso vesical. Esto es normal y esto que vemos acá es patológico, se denomina imagen en gorra de torero en los pacientes con hipertrofia prostática. Este también, miren, acá también tenemos la imagen en gorra de torero, incluso esta gran hipertrofia prostática produce compresión de la desembocadura del uréter del lado derecho y provoca una hidronefrosis con megauréter. Fíjense que incluso los grupos calicilares que deberían verse como una copa por la hipertensión que existe en la vía urinaria o por el aumento de la presión, se van a invertir estas copas y esto es un signo radiológico también de hidronefrosis. A ver, bueno, este estudio, si ustedes lo comparan, el del lado derecho normal, para que comparen, y fíjense el del lado izquierdo. El del lado izquierdo, no hay que confundir estas imágenes con mayor densidad con cálculos. Esto que ustedes están viendo acá, ya vamos a ver otro ejemplo un poquito más demostrativo. Entonces, esto que ustedes ven acá serían los grupos calicilares superior, medio, inferior en un urograma excretor normal con la visualización entrecortada
de los uréteres, mientras que de este otro lado vemos esto que se denomina riñón en herradura. ¿Me ven todas las manos acá? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Sí. Cuando en la vida intrauterina los riñones se encuentran a nivel de la pelvis, cuando, digamos, en la vida intrauterina el feto empieza a crecer, va a ir subiendo los riñones y posteriormente adoptan esta posición normal que es ocupar las fosas lumbares y los grupos calicilares apuntan hacia la parte externa. ¿Qué ha pasado en este paciente? Este paciente, esos riñones se han fusionado en la parte inferior y ustedes lo que ven son los cálices de frente. Eso es lo que se denomina riñón en herradura. Cuando los riñones se encuentran fusionados en el polo inferior. Normalmente los riñones tienen esta posición, como ya lo veíamos, tienen un eje mayor longitudinal desde adentro hacia afuera, de la parte superior a la parte inferior, y las pelvis están apuntando para afuera. Entonces, este paciente, aparte de tener riñones en herradura, cuando están fusionados en la parte inferior, se denominan en herradura, cuando están fusionados por el polo superior e inferior, se denominan riñones en torta. Miren, acá tienen riñón en herradura. Fíjense cómo estos riñones están mal rotados. Fíjense este riñón, cómo la pelvis, en vez de verse apuntando hacia afuera, está apuntando hacia la parte anterior. Este tiene menor malrotación, pero son riñones que se encuentran fusionados en el polo inferior. Miren cómo se está eliminando el medio de contraste. Desde el punto de vista anatómico es muy demostrativo. Estos pacientes, recuerden que siempre tienen como antecedente infecciones urinarias a repetición y cuadros de uropatía obstructiva, incluso de hematuria. Ustedes me dirán, estas malformaciones, ¿yo las puedo sospechar cuando hago una ecografía? Sí las puedo sospechar, incluso las puedo sospechar intraútero. Cuando yo hago una ecografía a un bebé con una paciente embarazada, yo puedo ver estas malformaciones, por ejemplo, no encontrando el riñón en su sitio habitual en un embarazo término, o puedo ver también cómo los riñones están fusionados. Fíjense, esta ectopía renal, ¿qué dijimos? Los riñones a nivel intraútero migran hacia las fosas lumbares para colocarse en su posición. ¿Qué pasa si ese riñón, como en este caso el del lado derecho, ha quedado abajo? Justamente tenemos lo que se denomina una ectopía renal. Las ectopías renales generalmente son más frecuentes a nivel de la pelvis, pero también las podemos tener altas a nivel torácico, cuando migran demasiado. Y fíjense que este riñón se encuentra localizado en la pelvis. ¿Qué es lo que lo caracteriza a este riñón? Es que el uréter es cortito. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado. Miren cómo el del otro lado está en su sitio habitual, con su sistema excretor normal. Este otro riñón está localizado a nivel de la pelvis. Distinto es el riñón cuando existe una tosis renal, que el riñón está en su sitio habitual. Esto se da en pacientes, por ejemplo, que pierden peso muy rápidamente y que la fascia que los envuelve pierde el tonismo. Entonces el riñón, cuando se pone de pie el paciente, el riñón cae. Incluso puede descender hasta la pelvis renal. Para eso, cuando yo le hago el urograma excretor, esta radiografía hay que hacerla en posición de pie. ¿Qué otra cosa puede suceder? ¿Qué otra cosa puede suceder? Es que estos riñones, cuando van migrando, uno pase al otro lado. Eso se denomina
ectopía renal cruzada. O sea, este riñón pasa del otro lado, en ciertas ocasiones puede ser con fusión, o sea, que estén fusionados, o que no se encuentren fusionados. Entonces, vamos a anotar ectopía renal cruzada con fusión, cuando están fusionados los riñones, o pueden tenerlo sin fusión. También me harán la pregunta, doctor, ¿eso lo podemos sospechar con ecografía? Sí, porque cuando están fusionados, de este lado no vamos a ver el riñón y del otro lado vamos a tener los dos riñones. Vuelvo a repetir, estos pacientes generalmente se acompañan de cuadros de infección urinaria o también de litiasis, y muchas veces esas infecciones urinarias, cuando son pacientes pediátricos, también puede acompañarse a pérdida de peso, falta de buena nutrición, etc. También podemos tener agenesia renal, ¿no? La agenesia renal es la falta de un riñón. Muchas veces eso lo detectamos en pacientes de 16, 17 años o pacientes mayores cuando hacemos una ecografía rutinaria, porque esos pacientes se desarrollan normalmente porque esos riñones, el riñón, vamos a tener una agenesia renal, y del otro lado el riñón es un riñón compensador, un riñón grande que mide más de 13 a 14 centímetros. ¿Qué otra cosa podemos tener? Podemos tener dobles sistemas excretores. Estas malformaciones son bastante frecuentes. Podemos tener lo que se denomina doble sistema excretor completo o lo que se denomina doble sistema excretor incompleto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el doble sistema excretor completo, en la parte inferior, como en este caso, desembocan dos uréteres. O sea que voy a tener dos uréteres que van a desembocar en sitios diferentes. Incluso se da la situación que generalmente el que drena el grupo calicilar superior desciende, se inserta en la parte baja, en el sitio habitual, y el que drena el doble sistema excretor medio e inferior generalmente lo hace en una desembocadura anómala, e incluso puede desembocar hasta en la uretra. Presten atención, en la uretra, en el piso pelviano. Entonces, esas desembocaduras anómalas pueden provocar incontinencia, pueden provocar cuadros de infecciones urinarias, etc. Mientras que el doble sistema excretor incompleto, vamos a tener que estos dobles sistemas se unen, el que drena el superior y el que drena el medio y el inferior, se unen y van a desembocar en un solo urétero, una sola desembocadura a nivel de la vejiga. Estos dobles sistemas excretores pueden ser unilaterales o pueden ser también bilaterales. Hay algunas distorsiones anatómicas que se dan en los cuadros de lipomatosis o cuando existen. Esto se refiere a cuando existen compresiones por algunos tumores o algunas imágenes quísticas, como en este caso, que van a producir distorsiones a nivel de los grupos calicilares. O sea, se puede producir apertura de los grupos calicilares, donde nosotros sospechamos tumores benignos, e incluso puede haber amputaciones cuando existen tumores malignos. ¿Se entendió, chicos, esto? Lo último que dije. Cuando ustedes tengan órganos simétricos, siempre comparen las configuraciones anatómicas de las estructuras. Si yo, por ejemplo, de este lado veo grupo calicilar superior, medio, inferior, y de este lado
veo lo mismo, veo que existe una simetría anatómica. Pero si a mí me falta un grupo calicilar, por ejemplo, puede haber un tumor en la parte alta que infiltre el grupo calicilar superior, hay que tenerlo en cuenta, visualizarlo y bueno, solicitar estudios de mayor complejidad. Miren, esto que se ve acá. ¿Qué dijimos? Cuando yo tengo visualización completa, incluso con dilataciones y asimetría de los grupos calicilares, ojo que puede haber una obstrucción en la parte baja. Acá no se ve muy bien porque en esta radiografía yo tengo la vejiga. Ya ven, miren esta imagen. Es la misma imagen que veíamos anteriormente. Acá vemos el uréter cómo desemboca. Y fíjense que acá tengo una imagen de mayor densidad. Veo cómo llega este uréter dilatado. Y si yo voy a buscar esa imagen, la veo representada en este sector. Esa imagen se denomina imagen en cabeza de cobra, que es un signo radiológico del uréter ocele. El uréter ocele es una dilatación quística de la desembocadura del uréter, que muchas veces en esa formación quística se producen como remolinos de orina con determinado grado de ectasia y se forman cálculos. O sea que esto que ustedes ven acá es una piedra o una litiasis justamente localizada en la desembocadura del uréter del lado izquierdo. Búsquenlo, eso en la bibliografía se denomina imagen en cabeza de cobra, que en este caso se ve que tiene una litiasis en su interior. Todos los lugares donde en el sistema excretor se produce ectasia de la orina, se producen cálculos y es caldo de cultivo para infección urinaria. El paciente puede debutar con dolor, puede debutar con hematuria o con cuadros de infección urinaria. Miren este otro urograma excretor. Veo del lado derecho, veo muy bien el riñón, veo grupo calicilar superior, medio, inferior, la pelvis renal, acá tengo la unión ureteropiélica, voy a ver cómo se ve el uréter y veo cómo desemboca y está todo bien. Ahora, ¿qué pasa cuando voy a buscar el riñón del otro lado? No lo veo, pero ojo, miren dónde está localizado. ¿Qué dijimos? El uréter en las ectopías renales es corto, fíjense, pero este tiene otra particularidad. En vez de estar apuntando los grupos calicilares para afuera, fíjense que están apuntando para adentro. O sea que esto es una ectopía renal con un riñón a nivel de la pelvis y fíjense que incluso está mal rotado. En vez de estar apuntando para afuera, están apuntando para la parte interna. Este es otro urograma excretor. ¿Pero qué Profe, ¿me pasó? puede volver a explicar al anterior? Sí, Porque no lo vi el riñón. ¿lo ves acá el riñoncito? Por ahí pasa desapercibido. ¿Lo ves acá? Lo que pasa es que no está bien teñido, porque acá está bien en la parte posterior de la pelvis. Pero fíjese cómo se ve el grupo calicilar. ¿Lo alcanza a ver? Es muy parecido a este que veíamos acá. A este que veíamos acá, pero del otro lado. ¿Lo ves? Acá lo que pasa es que está Y eso sí. marcado con línea de puntos, ¿ves? Está dibujado. ¿Lo alcanzás a ver? No sé quién me pregunta. Ahí. ¿Lo Sí, sí, alcanzan ya a la vi. ver? ¿Ah? Gracias. Se ve más que todo el sistema excretor, ¿lo ves ahí cómo está apuntando? Este está bien, está apuntando para afuera, está bien localizado, eje mayor longitudinal. ¿Eh? Fíjate cómo acá está apuntando para el mismo lado que el del lado derecho.
¿Qué pasa cuando nosotros inyectamos medio de contraste y el paciente puede tener una obstrucción o un cálculo en la vía urinaria? Se produce una inhibición en la eliminación del medio de contraste. Fíjense que acá de este lado veo también la sombra renal, veo los grupos calicilares, el uréter medianamente dilatado, pero fíjense que del lado izquierdo veo el riñón, pero fíjense que acá tiene un cálculo de tipo coraliforme. Esta es la radiografía, cómo nos muestra ese molde que tiene el riñón en este cálculo coraliforme. Cuando nosotros inyectamos contraste, si el riñón elimina, posteriormente puede quedar opacificado, pero acá se está viendo un cálculo de coraliforme del riñón izquierdo con falta de la eliminación de los riñones. La eliminación renal debe ser simétrica y simultánea. ¿Qué significa? Que cuando está eliminando el lado derecho, yo tengo que ver eliminación del lado izquierdo. Si no se produce esa condición, como en este caso, fíjense que el uréter no está teñido, esto ya filtró y eliminó el medio de contraste, en este caso no está eliminando, significa que la función renal en este riñón del lado izquierdo está inhibida. Vamos a pasar un poquito. Bien. Este otro estudio, si ustedes se fijan, está focalizado a nivel de la vejiga. Este estudio se denomina uretrocistografía. Este estudio de uretrocistografía consiste en que, presten atención, yo tengo que colocar una sonda por la uretra y una vez que estoy con la sonda en la uretra, que es esta que está acá, fíjense cómo está teñida, voy a inyectar a través de la sonda, no por vía endovenosa, a través de la sonda, y empiezo a teñir la vejiga. ¿Con qué medio de contraste? Con medio de contraste triyodado y hidrosolado. Esto lo hacemos en pacientes pediátricos, generalmente para descartar o confirmar la presencia de reflujo uretero-vesical, uretro-vesical, o vésico-ureteral. Esta patología se presenta en pacientes que tienen una incontinencia en la desembocadura de los uréteres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la vejiga está llena, la orina, en vez de quedarse en la vejiga, la orina se dirige hacia la zona de los grupos de las vías urinarias en contracorriente. ¿Qué dijimos? La orina que no se elimina queda en el interior de las vías urinarias, se infecta y produce infecciones urinarias. Vamos a colocar el título: uretrocistografía, consiste en la colocación de una sonda a través de la uretra. Se la utiliza generalmente en pacientes pediátricos para descartar o confirmar la presencia de reflujo vésico-ureteral, que pueden ser uni o bilaterales, y que existen distintos grados, desde el grado 1 al grado 4, dependiendo de la alteración anatómica que produzcan en las vías urinarias. Esta uretrocistografía tiene 4 fases. La fase premiccional, que es cuando la vejiga está llena, cuando se comienza a llenar. La fase intramiccional, o sea, cuando el paciente está orinando. Y también la fase postmiccional. Y hay una fase previa, que es la realización de una radiografía directa de abdomen. O sea, primero hacemos la directa de abdomen, colocamos la sonda en la fase premicción,
posteriormente hacemos una fase miccional y una fase postmiccional. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos la fase miccional? Hacemos una radiografía con el paciente orinando en la camilla. Como estos pacientes son pacientes pediátricos, nos valemos del reflejo urinario. Entonces nosotros cuando llenamos la vejiga, el paciente tiene deseo de orinar y en un momento dado el paciente por reflejo orina e incluso puede, o lo hace, es expulsar la sonda cuando está orinando. Entonces tiene cuatro fases, directa de abdomen, fase premicción, intramiccional y fase postmiccional. El reflujo vesicoureteral se puede dar en cualquiera de estas fases. Entonces, fíjense, este paciente, generalmente para evitar irradiarlo a todo el paciente, se hacen radiografías focalizadas con radioscopía. Miren, acá nosotros le colocamos la sonda. Mientras estamos colocando la sonda, le hacemos radiografías en posición oblicua para ver si no existen reflujos grado 1. Estos reflujos grado 1, miren, acá este paciente ya comenzó a orinar, este todavía tiene la sonda, acá el paciente está orinando, y miren cómo se comienza a ver el reflujo, cómo en contracorriente comienza a subir en medio del contraste desde la vejiga en contracorriente, incluso llega hasta los grupos calicilares superiores. Esto es un reflujo vesicoureteral grado 3 y el grado 4 es cuando llega a la parte alta y se acompaña de megaureter. Miren este otro paciente. Este paciente tiene un balón por incontinencia para evitar ese reflujo. Esto es una prótesis que se coloca. Este paciente tiene una sonda Foley en el interior de la vejiga y cuando se comienza a opacificar la vejiga ya vemos cómo se produce el reflujo vesicoureteral en contracorriente. Esto es muy frecuente en pacientes que tienen patologías neurológicas, como puede ser mielomeningocele, por ejemplo. Miren este otro paciente, como acá tenemos la vejiga, a tener precaución y acá el medio de contraste lo estamos inyectando a punto de partida de la vejiga y a punto de partida de la vejiga acá tienen el reflujo vesicoureteral grado 4, que en este caso es de tipo unilateral, ¿eh? Porque si fuera bilateral lo deberíamos ver de los dos lados. Miren este paciente, como se ve, este es un paciente con mielomeningocele. Miren acá el paciente cómo está orinando, acá se ve la uretra y vemos el reflujo en contracorriente. Incluso este paciente tiene divertículos a nivel de la vejiga, que también son congénitos, y todas estas patologías lo predisponen al paciente a infecciones urinarias de repetición. Recuerden que estos pacientes con alteraciones neurológicas, como pueden ser mielomeningocele, o como pueden ser pacientes que hayan tenido traumatismos medulares, pacientes adultos, no tienen el reflejo miccional. Entonces estos pacientes tienen que estarse sondando 3, 4, 5 o 6 veces por día, de manera de que puedan eliminar la orina. Esto también es un reflujo que se produce ya en una fase postmiccional, ya el paciente ha orinado casi todo el medio de contraste y vemos cómo ese reflujo se va para arriba. Acá tienen distintos grados de reflujo, miren grandes dilataciones de los sistemas excretores con hidronefrosis, ¿eh? Este paciente tiene un catéter doble pigtail drenando la vía urinaria. Esto es más de lo mismo. Vamos a pasar. Bien.
quería llegar a esto, que esto es una uretrografía. O uretrografía, esto es un estudio radiológico que se hace en contracorriente. Esto lo utilizamos para estudiar la uretra, generalmente la uretra masculina. Fíjense que el medio de contraste yo lo estoy inyectando desde la desembocadura de la uretra a nivel del glande y en contracorriente inyecto el medio de contraste. Acá tenemos una estenosis, una disminución del calibre en la uretra prostática. Esto se utiliza cuando los pacientes tienen estenosis a nivel de la uretra por traumatismo, por estenosis cuando son pacientes que han tenido sonda durante mucho tiempo, pacientes que tienen uretritis gonocócica, por ejemplo, en las que hacen estenosis arrosariadas a nivel de la uretra. Entonces, esto se llama uretrografía. Recuerden, la hacemos en contracorriente, inyectamos el medio de contraste desde, digamos, la desembocadura, agarramos una jeringa, lo ponemos al paciente en el equipo de radioscopía y la inyectamos con una jeringa medio de contraste triyodado y en contracorriente vamos a pacificarla completamente. Este es un paciente que tiene secuelas de una uretritis. Fíjense lo que yo hice, porque tenía una estenosis muy cerrada en la punta del glande, entonces introducí una sonda hasta donde me dio. Fíjense que ahí se ve la sonda muy finita, ¿eh? Y la inyección del medio de contraste. Fíjense las estenosis, incluso acá cómo se ve la estenosis a nivel de la uretra prostática y estas estenosis arrosariadas, incluso con pequeñas dilataciones a nivel de las válvulas. Esto es, fíjense que acá yo hice bastante presión y tenemos reflujo hacia los conductos seminales a nivel de la uretra. Entonces esto se llama uretrografía. Esto es un estudio ecográfico. Fíjense cómo se ven los riñones. Acá se ve el riñón, tiene una corteza y la médula renal. Fíjense cómo se ve, y acá tenemos la vejiga urinaria. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si yo tengo la vía urinaria normal, en ecografía la vía urinaria no se ve, salvo que sea patológica. Por eso dijimos recién que si yo quiero estudiar la vía urinaria, tengo que solicitar un urograma excretor. Ahora tengo otras técnicas con tomografía computada, como vamos a ver más adelante, y con resonancia magnética para ver la vía urinaria. Pero la ecografía sí me puede descartar o confirmar la presencia de uronefrosis, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo un paciente en el cual sospecho patología a nivel del aparato urinario, primero comienzo haciendo una ecografía. Puedo también hacer una directa de abdomen, pero recuerden que la ecografía nos va a dar mayor información. Vamos a pasar un poquito. Acá tienen distintas patologías. Miren cómo se ve el riñón. Perfecto, del lado derecho. Este espacio que ustedes ven ahí, el espacio hepatorenal. Y acá ya tengo un paciente con la vía urinaria dilatada. Entonces, este paciente yo veo en la parte alta, y el paciente puede tener una litiasis en cualquier sitio de la vía urinaria y ecográficamente puedo no verla. Tiene que estar muy dilatada, porque recuerden que en la parte baja hay dilatación, hay intestino que se va a superponer al uretra. Miren, este otro paciente tiene un cálculo. Esta es una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. Este paciente tiene una litiasis a nivel de la pelvis renal con dilatación de los grupos calicilares. Así es como se ve un cálculo. Presten atención que esta imagen habitualmente la preguntamos. ¿Cómo se visualiza una litiasis en la vía urinaria? Generalmente
se visualiza como imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior que presenta ectasia en la parte superior. Si ustedes ven este riñón, se ve muy bien el borde. Ahora, ¿qué pasa con este paciente? Acá tengo una lesión tumoral. Esta lesión tumoral generalmente puede estar provocada por un hipernefroma, que es un tumor maligno del riñón, que es el tumor más frecuente. Fíjense cómo se ve por vía suprapúbica la próstata, esta que está la vejiga acá. Yo siempre que hago digamos, un estudio de la vía urinaria, siempre al paciente le hacemos que tome agua, de manera que yo pueda ver la vejiga llena de líquido, del agua que le voy a tomar, y pueda ver en el hombre la próstata, y en la parte posterior también puedo ver el útero y los ovarios de la mujer. Entonces acá tengo la vejiga y acá tengo la próstata en la parte posterior. Miren, este paciente tiene la vejiga urinaria y tengo una lesión lipoidea hiperecogénica sin sombra acústica posterior. Esto es lo más característico de los tumores vesicales que se producen por tumores de células transicionales. También tengo que destacar acá en el caso la presencia de coágulos, porque los coágulos también son ecogénicos. ¿Cómo hago el lipo? Lo pongo en decúbito. La imagen se desplaza, generalmente es un coágulo. Si la imagen permanece adherida en la pared, un pólipo. Miren este otro paciente que está acá abajo, que tiene un divertículo a nivel de la vejiga. Esto es muy frecuente de visualizar en los pacientes que tienen hipertrofia prostática. Se producen divertículos falsos. Estos pacientes, para poder orinar correctamente, hacen maniobra de presión. Entonces se produce herniación de la mucosa y aparecen estos divertículos. Vuelvo a recalcar, estos divertículos pueden vaciarse completamente con la orina o no. Si no se vacían, pueden producir infecciones urinarias. Acá tienen distintos tipos de lesiones a nivel de los riñones. Estas que están abajo son lesiones sólidas. Fíjense, estas lesiones, incluso esta tiene calcificación. Una lesión tumoral, esta es muy característica de un tumor renal sólido, el hipernefroma. Pero miren, esto que está acá son quistes renales, son los más frecuentes. Generalmente nosotros preguntamos cuáles son los tumores más frecuentes a nivel renal. Los tumores más frecuentes son benignos, y dentro de esos tumores benignos los más frecuentes son los quistes. ¿Cuáles son los tumores malignos más frecuentes? El más frecuente es el hipernefroma. Dentro de los tumores benignos de los riñones, distinto al quiste, son los angiomiolipomas, que son tumores hiperecogénicos, muy parecidos a estos que están acá, que tienen contenido graso, que tienen también contenido vascular y también tejido fibroso. Entonces, tumor benigno más frecuente, aparte del quiste, sería el angiomiolipoma. Esto es cómo se visualizan los riñones en una tomografía computada con contraste, donde vemos la eliminación del medio de contraste en forma bilateral. Esto que está acá es el estómago con contraste, esto es el hígado, acá se ve el páncreas, fíjense. Entonces tengo el hígado, tengo el páncreas, tengo el vaso, riñones, riñón derecho y riñón izquierdo. Esto es una malformación del aparato urinario que se denomina
el uréter, en vez de pasar por la región anterior, vemos cómo pasa por detrás de la cava, o sea que la tomografía computada también es una buena técnica para estudiar las malformaciones del aparato urinario. Miren esto que está acá. Vamos a ver cómo se ven los riñones. Acá tienen el riñón derecho separado del riñón izquierdo y miren cómo se visualiza acá. ¿Qué pasó con los riñones? Acá tengo los riñones unidos, esto es lo que se denomina riñones en herradura. Los grupos calicilares apuntan hacia la parte anterior, por lo tanto existe más rotación también. Acá es la vejiga llena de líquido, tiene medio de contraste y orina en su interior. Esta es la tomografía del paciente que veíamos con la gran litiasis a nivel de la pelvis, en catáfila de cebolla. Esta es la tomografía con ventana 11. Esto es un cuadro de pielonefritis, donde nosotros vemos un riñón aumentado volumen, con alteraciones en la grasa periférica, y vemos estas áreas hipodensas con contraste en los pacientes con infecciones urinarias altas. Si nosotros analizamos esta tomografía, vamos a ver que si ustedes comparan el tamaño de este riñón con el tamaño de este riñón, ven que es un riñón atrófico o hipoplásico, y es bien disminuido de tamaño. Esto se ve en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Ahora, ¿qué pasa con estos riñones? Si ustedes se fijan, recién veíamos este riñón, pero también veíamos este, que era un riñón normal, riñones de tamaño normal. Fíjense que en esta vía urinaria vemos la presencia de burbujas de aire muy parecidas a las que se ven en el interior. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo llegó el aire? Acá del otro lado también tengo la presencia de burbujas de aire. Puede ser que este paciente tenga una infección urinaria bastante severa, con la presencia de pus en su interior, con un nivel hidroaéreo, y esto puede deberse a gérmenes productores de gas, pero también puede darse en los pacientes que presentan fístulas entre la vía urinaria y el intestino. Por ejemplo, en pacientes que tienen fístula, ya cuando veamos colon, vamos a ver que los pacientes que tienen divertículos pueden hacer fístulas con perforaciones de los divertículos hacia la vía urinaria. Este es otro paciente con pielonefritis, este que vemos acá, con un área abscedada a nivel de la valva anterior del riñón del lado izquierdo. Recuerden que esto es derecho y esto que está acá es izquierdo. El lado derecho nuestro es el lado izquierdo del paciente. Bien, recién hablamos del hipernefroma, que es un tumor renal, que es el tumor renal más frecuente, tumor de células claras, que generalmente son tumores hipervascularizados, que tienen arterias que se denominan el tirabuzón, y estos tumores pueden producir trombosis de la vena renal y también trombosis de la vena cava. Incluso esos trombos invaden, o sea, se meten por el interior del vaso y pueden llegar hasta la aurícula derecha. Entonces, esto que yo veo acá es un tumor renal que está trombosando la vena renal e incluso trombosando la vena cava inferior. Este es el otro riñón. La tomografía computada, ¿dónde la ubicamos? Porque nosotros, cuando estamos muy acostumbrados a hacer ecografía, nosotros cuando hacemos ecografía, lo primero que tenemos que descartar es si estamos viendo patologías benignas o patologías malignas, o patologías congénitas o patologías adquiridas. Y cuando yo veo un tumor renal, en realidad el diagnóstico lo hago con ecografía.
Los tumores renales incluso pueden ser de gran tamaño y no detectarse, o sea, el paciente no tiene demasiado síntomas hasta que no hace algún cuadro de hematuria. Entonces yo le hago la eco, sospecho la presencia de un hipernefroma y generalmente le recomiendo que se haga una tomografía computada. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué le hacemos una tomografía computada? Primero para estadificar y luego para también ver todo este tipo de alteraciones que pueden estar acompañando la presencia de ese tumor renal. Sobre todo pensando que el tratamiento es quirúrgico, que esos pacientes deben ir a cirugía y que muchos de ellos se curan con ese tratamiento, es saber que si sacamos el tumor de un lado, el otro riñón va a seguir funcionando y que no tenga alguna otra lesión que una vez que nosotros saquemos el riñón del tumor de un lado, pueda tener un tumor sincrónico del otro lado. Este es el tumor de Wilms, que es un tumor maligno en pacientes pediátricos, que se dan pacientes prácticamente en su segundo control neonatológico, se los palpa, andan muy bien con la cirugía y son tumores de gran tamaño. Acá tienen otro tumor. Como estos tumores son muy grandes, muchas veces, a pesar de que son hipervascularizados, presentan áreas de necrosis central, como en este caso, vemos todas estas áreas hipodensas. Este es otro paciente con una pielonefritis. Vamos a pasar un poquito. Este es otro tumor con resonancia, un tumor de Wilms en un paciente pediátrico. Acá yo tengo un paciente con un tumor, con adenopatías retroperitoneales y trombosis de la vena renal. Que a su vez, este paciente también ha hecho metástasis a nivel mediastinal con la presencia de ganglios. Recuerden que la imagen en suelta del globo, que puede darse nódulos, habíamos citado el tumor, los tumores renales o los hipernefromas como causas de metástasis pulmonares bilaterales. Otro tumor, pacientes con alteraciones a nivel del parénquima. Fíjense que estos pacientes tienen la particularidad que, bueno, estos pacientes añosos que pueden tener alteraciones a nivel renal, con hipoplasias renales bilaterales, y también pueden hacer estos cuadros de urinomas. Este paciente tiene urinomas bilaterales que habitualmente se produce por trasuda de orina a nivel del parénquima. Este paciente tiene una hidronefrosis del lado derecho. Comparen el riñón izquierdo con el riñón del lado derecho, con una hidronefrosis unilateral. Vamos a pasar. Este Profe, paciente disculpe, también. ¿podría señalarme la hidronefrosis en la imagen anterior, por favor? Ahí. Esto, fíjate, el sistema excretor que está orinando el paciente, vemos cómo tiene la tinción del medio de contraste y el sistema excretor tiene calidad normal. ¿Qué dijimos cuando hablamos de la hidronefrosis? Generalmente se produce inhibición de la eliminación de la fase eliminatoria del medio de contraste. Esto que vos ves acá es la pelvis renal y orina, ¿eh? La dilatada. Mirá esta otra. Acá lo mismo. Fíjate cómo la pelvis renal de este paciente está llena de contraste. Este paciente concentró el medio de contraste de este lado, eliminó el medio de contraste, pero del otro lado, como tiene una estenosis en la unión uretropiélica, este riñón no está eliminado. Y vemos la pelvis renal ocupada totalmente por orina. Gracias. Esta tomografía también tiene una dilatación bilateral, pero fíjense que esta es sin medio de contraste y esta es cuando inyectamos el medio de contraste. Fíjense cómo se ven las litiasis de oxalato de calcio con hidronefrosis, en este caso,
Fíjense que del otro lado tampoco vemos eliminación del medio de contraste, pero existe mayor concentración. Esto es una hidronefrosis bilateral. Cuando no encontramos los cálculos acá en la parte baja, hay que buscarlos en la parte inferior a nivel de el uréter bajo. Si yo digo paciente con traumatismo abdominal cerrado, fíjense, veo el riñón del lado derecho. ¿Y qué pasó acá con el riñón izquierdo? Tengo una fractura a nivel del riñón. Fíjense que la inyección de contraste, porque la aorta está pintada, también me pinta acá el parénquima renal. Muchas veces esta fractura, vemos que estas áreas, estas lesiones que se ven acá son hipodensas o negras. Muchas veces se producen infartos porque también tienen la ruptura de los vasos arteriales. Este es otro paciente, pero este paciente tiene un hematoma subcapsular. Generalmente estos pacientes se los controla hasta que ese hematoma desaparece. Entonces, traumatismo abdominal cerrado. Acá vemos el riñón izquierdo, riñón derecho. Este riñón tiene el despegamiento de la cápsula por un hematoma subcapsular. Miren este otro, como vemos las fracturas con rupturas y estos hematomas perirenales. Los quistes renales, miren, este es el ejemplo típico. Bueno, este es un quiste tabicado, vamos a pasar a este otro. Miren, esta es la fase sin contraste, este es con contraste. Vemos una lesión bien focalizada, bien homogénea, que tiene densidad agua. Esto sería un quiste renal, causa más frecuente de tumor benigno a nivel renal. Incluso fíjense que en la fase sin contraste vemos un calculito que tiene ese paciente de oxalato de calcio a nivel del riñón, y también podemos ver la calcificación a nivel de la pared de la aorta abdominal. Esto es sin contraste y esto es con contraste. Bueno, esto es un tumor raro que se presenta, también tumor de células transicionales. Este tumor está localizado en el uréter. Esa imagen que ustedes ven acá, aumentada de volumen, es justamente un tumor de células transicionales a nivel de la vía urinaria. Paciente con adenopatías retroperitoneales, esta es la aorta, esta es la vena cava y todas esas imágenes nodulares a nivel del retroperitoneo que pueden producir compresión ureteral y por lo tanto ectasia a nivel del sistema urinario. Todo esto son, fíjense, también adenopatías retroperitoneales con compresiones extrínsecas a nivel del aparato urinario, como esta otra que ven acá. Fíjense que acá yo veo esta imagen que es un vaso, que cruza incluso ¿por qué digo que es la vena renal? Porque justamente si fuera la arteria yo la vería que desemboca en este sector. Y fíjense que es la vena renal que pasa por delante de la aorta y tiene una compresión por esta masa tumoral que afecta también el hilio renal. Bueno, esto es cómo se visualizan los riñones en los cuadros de hipoplasia, insuficiencia renal. Cuando no eliminan medio de contraste es porque tienen una insuficiencia renal. En este caso, como tenemos disminuido el tamaño de los riñones, pensamos en una insuficiencia renal crónica. Esto es una tomografía computada, pero con reconstrucción coronal. Fíjense que si nosotros la analizamos como si fuera una directa de abdomen, vemos parte del riñón del lado izquierdo, parte del riñón del lado derecho, y acá yo veo la pelvis, pero lo que me llama la atención es que en el uréter distal veo un cálculo de oxalato de calcio en la parte baja.
Miren lo que podemos hacer con tomografía computada multi-slide, con reconstrucción tridimensional. Acá se adquiere un volumen de medio del paciente, utiliza altas dosis de radiación, pero yo lo puedo ir disecando. Puedo ver la piel, puedo ver los músculos, puedo ver los vasos. Miren cómo se ve acá la aorta y cómo se ve la arteria renal del lado derecho. Acá este paciente tiene una arteria polar, que sería una variante anatómica. Como veo la aorta abdominal, la arteria ilíaca derecha, ilíaca izquierda. Miren cómo veo en la fase venosa la vena renal izquierda, la vena renal derecha, la vena cava. Miren cómo se ve el músculo psoas. Yo saco todas las partes blandas y puedo ver el esqueleto óseo, cómo puedo ver los sistemas excretores. Y ustedes me dirán, ¿por qué a no todos los pacientes le hacemos este tipo de estudios y no estudios como urograma excretor? Porque acá, en estos estudios con tomografía computada, utilizan baches de radiación. Son estudios caros, onerosos y que no está disponible para todas las patologías. Entonces hay que ir con un paciente con un tumor renal en este lado y resulta que también tiene en el polo inferior otro tumor en el polo inferior del otro lado. Lo mismo, reconstrucciones tridimensionales, cómo se ven los vasos, cómo se ve este paciente tiene un catéter doble pigtail a nivel de la vía urinaria del lado izquierdo para el drenaje de una hidronefrosis. ¿Todo bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá como para hacer un resumen más o menos de lo que habíamos hablado, es que tenemos que dominar o tratar de ir haciendo un análisis que de acuerdo a la patología que nosotros tengamos, son los estudios que vamos a solicitar. Si ustedes se fijan lo que hablábamos recién, hablamos de que estos estudios, vamos a tener estudios de menor complejidad, estudios de mayor complejidad, y esos estudios, ya sean de menor a mayor complejidad, van a tener un costo, algunos son incruentos, como es la ecografía, por ejemplo. Hablamos de la ecografía, entonces una técnica que a mí me va a servir para comenzar el estudio de los pacientes con patología del aparato urinario. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que sospecho un cólico renal, si estoy en una guardia y tengo disposición de hacer una radiografía directa de abdomen, se la hago. Hay que tener en cuenta lo único, que si es mujer, que no vaya a estar embarazada, si es un paciente pediátrico o una paciente que esté embarazada y dispongo para hacer ecografía, mejor le haría una ecografía. ¿Qué voy a buscar en la ecografía? La presencia de cálculo, la presencia de hidronefrosis, que es lo que me va a mostrar. Bueno, acá tengo, no sé si todavía está la alumna que preguntaba de la directa de abdomen, sino cómo se ve una... Sí, profe, acá estoy. Bien, en una radiografía directa de abdomen, mira cómo veo la dilatación. Bueno, ahí me escuchan hablando de esta clase, que ya he puesto audio. Miren cómo se ve acá la presencia de esa gran dilatación de las asas intestinales, ¿verdad? Profe, Que no se sé si estaría a todos viendo, los chicos profe. les pasa, pero no se ve en la pantalla. Quedó en aparato urinario. Espera un poquito, espera.
lado también tenemos la presencia de fútbol. Esperen 2 segundos. Ahí estoy compartiendo pantalla, chicos, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense ahí, chicos. Alcanzan a ver cómo se visualizan oclusión de intestino delgado. Fíjense, esto es lo que hablábamos de niveles hidroaéreos, ¿lo ven? Miren cómo, bueno, este se llama signos en pila de moneda, cómo el intestino delgado está completamente dilatado. Si yo les muestro una directa de abdomen normal, fíjense cómo visualizamos una directa de abdomen normal y cómo estamos viendo acá la dilatación de asas intestinales en este otro paciente. Miren acá, este se llama el signo del collar de perla. ¿Ah? Miren cómo están dilatados, eso también se denominan imágenes en pila de moneda, que se ven en los cuadros de obstrucción del intestino delgado. Camila era la que me había preguntado recién. Sí, profe, yo. ¿Te das cuenta, Camila, cómo se ve estos cuadros de dilatación? Mira esto. Esto es un cáncer de colon. Fíjate cómo el colon transverso está totalmente dilatado hasta este sector. ¿Qué significa? Que este paciente, el aire que debería pasar para circular y ser, digamos, llegar a la ampolla rectal, ni siquiera el aire pasa, porque tenemos cuadros de suboclusión o de oclusión completa del intestino, ya sea de intestino delgado, como esto, o del colon, ¿no? Generalmente en el intestino delgado los cuadros de oclusión se dan en pacientes que presentan cirugías previas, como pueden ser las bridas, la causa más frecuente, como tumores, los linfomas, y generalmente cuando hay oclusión, la causa más frecuente del colon es el CA de colon, ¿no? La causa más frecuente de oclusión. Bueno, pero esta será una charla para más adelante, cuando empecemos a ver intestino. Muchas gracias, profe. Sí, en realidad se nota la diferencia del intestino, digamos, normal al ocluido. Totalmente. Siempre tenemos que tener en cuenta el cuadro clínico, ¿no? Si vos tenés un paciente que tiene la panza, himpanismo, vómito, ausencia de eliminación de gases, y tenemos una directa de abdomen, lo único que te quedaría por definir es si es de delgado o si es de colon. Y eso, bueno, ya en las clases que veamos un poquito más adelante, vamos a definir, aparte de otros signos, por ejemplo, este signo de bólulo de sigmoides, ¿eh? Ya vamos a ver otras cosas. Bueno, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que me quieran recalcar o preguntar? No, profe. Bueno, entonces damos por finalizado la clase que viene. Bueno, la clase que viene el 25 de mayo, yo no la cambié a esa clase, cuando dice el cronograma, el doctor Maidana decidirá qué hacer con ella, si le sube alguna clase para que la vean ustedes o directamente da la clase el día martes.
es para evitar superponerse con otras materias o alguna otra cosa y no tener inconveniente. Él va a decidir, le va a comunicar por la página, ¿saben? Bueno, profe. Bueno, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, Cuídese. bien. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Profe, hasta luego. gracias. Gracias.